muy bien. Bueno, este es el tema de hoy, enamoramiento y noviazgo cristiano. Antes de comenzar, sí quisiera que me puedan compartir ustedes qué rumores conocen acerca de este tema, sean cosas que hayan escuchado dentro de la iglesia o aún fuera de la iglesia, para entrar un poco en contexto acerca de este tema. Así que, por favor, vayan abriendo sus micrófonos de manera ordenada y me van contando qué rumores, frases o consejos quizás han escuchado acerca de este tema. Sin temor, hermano, sin temor. Participen. Bueno, hermano, buenas noches. Creo Buenas noches. que para empezar, ¿no? Y Ujú. para dar ánimos a mis hermanos también para que puedan intervenir. Amén, amén. Creo que muchas de las cosas que Dios nos demanda, y que demanda también a nuestros hijos, y en un momento también mis padres me lo repitieron, era de que encontrara a mi pareja dentro de la iglesia, ¿no? Eh, Sin embargo, no fue mi caso, ¿no? Por algún motivo yo me alejé de la iglesia y estoy seguro de que Dios puso a la persona correcta en mi camino. Ok. Eh, Porque fue a través de mi esposa que yo volví a la iglesia. Quizás Dios tiene un plan para cada uno, pero yo sí le enseño a mis hijas de que vean, ¿no?, a hombres temerosos de Dios, ¿no?, eh, amen al Señor, ¿no? Y creo que ese es el mejor consejo que podemos encontrar en la palabra. De acuerdo, hermano. Muchas gracias por compartir. Y dijo, dentro de todo lo que puedo compartir, voy a tratar de rescatar un poco a lo que iba, que tiene que ver con esos rumores, frases o consejos que conocemos acerca de este tema. Les repito, hermanos, pueden ser cosas que hemos escuchado dentro de un contexto cristiano, como pueden ser cosas que hemos escuchado fuera de un contexto cristiano, ¿no? Lo que dicen en el mundo de repente. Y una de las cosas que compartía el hermano Steven hace un momento era que eh, debemos buscar a alguien dentro de la iglesia, ¿no? O dentro de nuestra iglesia. Y también que Dios tiene a alguien para nosotros, ¿no? Entonces son cosas que solemos escuchar cuando mencionamos este tema de enamoramiento y noviazgo cristiano, ¿no? Muy bien, muchas gracias, hermano Steven. ¿Quién más se anima a participar? Tan tímidos, hermanos. Yo sé que han escuchado muchas cosas. Bueno, Steven, buenas noches. ¿Qué tal, Ronald. hermano Ronald? Sí, bueno, yo quería comentar desde el contexto que dice usted, un Ujú. contexto Ok, no cristiano, ¿no? Porque mi familia no eran cristianos, el que se ha convertido de alguna manera que llegó a los pies de Cristo, fui yo de todos mis 10 hermanos. Mis padres no eran cristianos en aquel tiempo, pero lo que mucho escuchaba decir a mi madre, porque tenía 7 hermanas mujeres, era: tú me sales de acá de la casa bien casada. Y cuando ya yo y mis hermanos varones fuimos creciendo, mi mamá decía, ¿no? A mí no me vas a traer una enamorada hoy día y otra mañana y otra pasado, porque acá no me va a entrar ninguna fulana, acá va a entrar la que se va a casar contigo. O sea, eso era lo que se escuchaba en mi familia, ¿no? Era, de alguna manera, era como algo que mi mamá tenía en mente, esa formación, ¿no?
De acuerdo. Gracias, hermano Ronald. Qué interesante, ¿no? Y creo que es algo que está muy relacionado con una generación anterior, ¿no? O quizás varias generaciones anteriores, donde lo correcto, no solo desde un punto de vista cristiano, sino desde un punto de vista moral, era pues tener relaciones serias, ¿no? Y formales. Y eso es lo que los padres anhelaban para sus hijos y siempre pues recomendaban, ¿no? Porque consideraban que era lo correcto, y no solo lo correcto, sino lo más conveniente en muchos aspectos. De acuerdo. Entonces, me gustaría, si hay alguien más que se anime a participar, sobre todo si puede ser alguien joven y puede darnos un punto de vista eh, de lo que actualmente se dice o se piensa, ¿no? Acerca de este tema. Puede ser desde un contexto cristiano o un contexto no cristiano, no hay problema. A ver, alguien joven que se anime, algún valiente o valiente. Ya, hermano, por ejemplo, a veces uno cuando es joven piensa, ¿no? A veces es muy común entre las personas o las personas jóvenes ahora decir que no voy a casar como cuando ya tenga. Te escucho un poquito lejos. No, no te ¿Ahora escucho sí? bien. Ahora sí. Ya. Como cuando ya tenga mi vida realizada, cuando ya haya viajado, ya tenga un trabajo, cuando tenga mi carro, mi casa. Entonces es muy común ver eso hoy en día, pero olvidamos mucho lo que Dios dijo que, de que se casen y después que tengan una familia. Y bueno, eso. Ah, muy bien. Gracias, Ariadna. Es cierto, o sea, hoy en día hay una corriente muy fuerte en cuanto a que el noviazgo pasa a un segundo plano versus la realización personal, ¿no? De hecho, muchas veces en la actualidad las relaciones se ven como una especie de obstáculo o estorbo frente a las cosas que quiero hacer. Entonces vamos a ver ahora qué cosa es lo que nos dice la Biblia, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nos dice la Biblia acerca de este tema? Y aunque quizás no sea la respuesta que esperan, la Biblia realmente no dice nada acerca del noviazgo. Eso, el noviazgo o el enamoramiento no es una figura que existiera en los tiempos de Jesús. Por así decirlo, en el tiempo de Jesús, en el tiempo del pueblo hebreo, las costumbres y el contexto era bastante diferente, ¿no? Entonces la Biblia no nos va a hablar de manera explícita acerca del noviazgo, pero sí nos va a dar ejemplos de algunas situaciones en las que se llevaba una relación de ese tipo que podemos tomar como principios que considerar o principios que seguir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de José y María, ellos entraron en una especie de compromiso que usualmente duraba como un año. Durante este tiempo de compromiso no había matrimonio, no habían relaciones sexuales entre ellos, pero sí se consideraban virtualmente casados, ¿no? Hasta el punto que si esa relación se rompía o se deshacía, ellos tenían que considerarlo como un divorcio, ¿no? Prácticamente había que darle una carta de divorcio a esa persona, ya que había estado comprometida con uno para un matrimonio, ¿no? El concepto de enamoramiento y noviazgo es más moderno, ¿no? Es algo más de nuestra época y es algo más de Occidente. Pero hay algunas observaciones pertinentes. Occidente ha llegado a entender el noviazgo como un tiempo para probar con un novio o varias novias, y entonces ver cuál es el que más me conviene, con cuál yo me llevo mejor, y con eso
determinar entonces con quién debería casarme, ¿no? En su momento. Dentro de eso, incluso se ha empujado el concepto hasta el punto de que muchos opinan hoy en día, y quizás la mayoría, que las relaciones sexuales, la intimidad, son convenientes porque eso puede ayudar a entender si finalmente dos personas se van a poder llevar bien o se van a entender a la hora del matrimonio. Sin embargo, debemos tener sumamente claro que eso no es un concepto bíblico. Nosotros debemos entender el enamoramiento y el noviazgo como una relación seria. Y entender que las personas deben ser lo suficientemente maduras para verlo de esa manera, ¿no? El cristiano debe tener una novia o un novio con la intención de poder casarse con esa sola persona. Es decir, si yo inicio una relación, yo debería iniciar una relación pensando en que me voy a casar con esa persona. Ese es el nivel de seriedad que yo debería darle a una relación. Iniciar la relación con la intención de casarme con esa persona. No para probar, mucho menos, hermanos, para pasar el rato, o para ver cómo es o qué se siente. Eso de ninguna manera podría ser una razón correcta o saludable. Ponía al principio el ejemplo de María y José, porque ellos llevaron una relación en la que por el milagro del nacimiento de Jesús, antes de que José sepa qué cosa es lo que había pasado realmente, él pensaba dejarla en secreto, porque sabía que si lo hacía de manera pública, eso iba a dejar sumamente mal a María, ¿no? Porque el nivel de seriedad que se manejaba en esos compromisos en los que aún no eran, no eran esposo y esposa, no estaban casados, eran igual casi lo mismo, ¿no? Era un preámbulo nada más. Tenían un nivel de seriedad muy alto y es lo mismo que nosotros deberíamos considerar. Obviamente, no hay un compromiso como el del matrimonio durante un noviazgo o un enamoramiento. Obviamente no es lo mismo. Pero si las cosas no funcionan dentro de esa relación de noviazgo o de matrimonio o de enamoramiento, no funcionan por diferentes razones. La relación se podría terminar sin haber pecado. Pero la intención para entrar en esa relación debe ser la intención de casarse con esa persona. Esa es la razón por la que nosotros podríamos pensar que nadie debería entrar en una relación de enamoramiento o de noviazgo si no está listo prácticamente para casarse. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque si a esta relación entramos hoy de noviazgo y al mismo tiempo yo pienso que podría pedir la mano o comprometerme dentro de un año mientras nos vamos a seguir conociendo y luego un año más tener todos los preparativos, consejerías bíblicas, recibimos observaciones de nuestros padres, de nuestros pastores, de nuestros líderes, cosas que hay que corregir en el camino, y quizás en un año más se pueden casar. Entonces podría ser durante un año o 2 años más, pero ya con la intención de casarse, ¿no? Algunas personas piensan que menos de un año es poco tiempo para conocerse bien y que más de 2 podría ser un poco peligroso. ¿En qué sentido? Cuando una relación de enamoramiento o de noviazgo es demasiado larga, existe siempre el riesgo de que en la medida en la que ambas personas
van teniéndose más confianza, hay más límites que se pueden ir cruzando, justamente por ese mayor nivel de confianza. Y van a estar más expuestos y va a ser más sencillo que caigan en pecado. Obviamente va a depender pues de los límites que ellos mismos se pongan y de la fuerza de voluntad que tengan. Sin embargo, nadie está llamado, y la Biblia no llama a nadie a probar su fuerza de voluntad en situaciones como esa, sino por el contrario, la Biblia nos anima a huir de las pasiones juveniles. Entonces, es por eso que en un contexto cristiano no es recomendable tener relaciones de enamoramiento, noviazgo, demasiado largas. Entonces, el noviazgo no es para probar quién es la mejor pareja o cuál es el mejor chico, la mejor chica que me conviene, ¿no? El noviazgo es para que podamos conocer mejor a la persona que más adelante va a ser nuestra esposa. Y por eso es que un noviazgo en la adolescencia no sería algo recomendable. Porque un adolescente no está todavía en plena capacidad de decidir con quién se va a casar. De hecho, un adolescente está todavía formando conceptos de qué cosa va a hacer en su vida adulta. Puede estar pensando en qué cosa va a estudiar y en qué cosas son, y está definiendo qué cosas le gustan y qué cosas no. Está todavía terminando o en el proceso de conocerse a él mismo, por lo cual sería muy arriesgado y muy difícil iniciar el proceso de conocer a alguien más, ¿no? Conocer a alguien más de una manera mucho más cercana que una amistad. Y quizás algunas de las personas que están aquí hayan iniciado una relación desde su adolescencia, y quizás alguien pueda decir, bueno, yo empecé mi noviazgo en la adolescencia, tengo ya muchos años de casado, mi esposo y yo somos cristianos y nos llevamos muy bien. Y puede ser, y pueden haber casos como esos. Sin embargo, la gran mayoría de personas que inician noviazgos o enamoramientos en su adolescencia, por falta de frenos o por falta de dominio propio, suelen darse excesos, a veces muchos excesos, y esos excesos el día de mañana van a tener consecuencias, consecuencias de las que muchas veces no se puede escapar. Entonces, mientras uno no esté listo para casarse, lo recomendable es aún no iniciar un noviazgo. Mucho menos de adolescente, ¿no? Y si uno ya está listo para iniciar un noviazgo, no debería tener un noviazgo demasiado largo, ¿no? No les puedo decir cuántos años son, cuántos años deberían ser. Algunos dicen que 2 años, algunos dicen que 3, pero no debería ser algo demasiado largo. Va a depender mucho de la madurez de las personas para mostrarse tal cual son y poder conocerse entre ellos, ¿no? Pero no es recomendable tener un noviazgo muy largo porque nos va a exponer mucho a tentaciones, ¿no? A tentaciones en el aspecto sexual. Entonces, vayámonos ahora a otra pregunta y tiene que ver con ya del lado de los padres, ¿no? ¿A qué edad mi hijo debería iniciar una relación? Y eso va a depender de cada núcleo familiar, ¿no? Cada familia va a tener sus reglas y sus parámetros que respetar para
la forma en la que comienzan a criar a sus hijos, ¿no? La iglesia, si bien no es la encargada de decir a cada familia cómo debe criar a sus hijos, sí hay ciertos parámetros que la iglesia va a enseñar y va a transmitir, porque es lo que dice la Biblia, ¿no? Y eso es lo que mencionábamos hace un momento. No es sabio y no es prudente que adolescentes tengan enamorados o tengan novios. Las razones creo que están siendo claras, ¿no? Un adolescente todavía está en formación, está aprendiendo a tomar decisiones y en algunos casos aprendiendo a asumir las consecuencias de esas decisiones. Un adolescente aún cuenta en algunos casos con la ayuda de sus padres para poder solucionar algunos problemas que para él todavía son difíciles. Un adolescente es alguien que aún depende de sus padres. Entonces, hay muchas cosas que le van a tocar aprender en el camino, en el desarrollo y en el crecimiento. Entonces, no está desarrollado de manera plena como para tomar ese tipo de decisiones. ¿Qué pasa hoy en día en el mundo? Nos están enseñando, transmitiendo y bombardeando con la idea de que no hay nada de malo en iniciar una relación desde joven. De hecho, con estos temas de ideología de género, dicen que lo mejor es que desde muy niños aprendan acerca de estos temas, y no solamente de relaciones personales, sino de relaciones a un nivel sexual. Eso en ninguna manera es algo correcto, ni siquiera es algo recomendable, sino es algo que puede dañar la conciencia o la forma en la que los niños, los adolescentes y aún los jóvenes ven el mundo y ven la vida. La Biblia no muestra una edad a la cual alguien debe iniciar un noviazgo. De hecho, habla de contextos totalmente diferentes a nosotros, en los que, por ejemplo, quienes hacían los acuerdos para que se casen eran los padres, más allá de los hijos. Un padre de familia acordaba con el padre de otra familia que sus hijos se iban a casar y arreglaban los matrimonios. Sin embargo, en nuestra cultura y fuera de un contexto de iglesia, los padres muchas veces no tienen nada que hacer en la decisión que los hijos toman de con quién estar. En algunos casos pueden ser consejeros y en algunos casos ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque creemos, pensamos o decimos que son de otra generación, que en tu época las cosas se hacían de maneras diferentes, o que lo que pasa es que tú no entiendes, tú no conoces cómo son los chicos de ahora, y eso es solamente muestra de inmadurez, ¿no? Nuestros padres, bien o mal, tienen más experiencia que los hijos y pueden dar consejos más acertados, ya sea que hayan aprendido de las buenas decisiones que tomaron o aún de los errores que pueden haber cometido. Entonces, siempre es bueno pedir consejo y escuchar lo que dicen nuestros padres, ¿no? Y que los padres hablen de esos temas con sus hijos. ¿Qué pasa cuando alguien inicia una relación? Ponía aquí una imagen de una madera con un clavo.
¿Y qué cosa es lo que quería compartirles en este momento? Imagínense que iniciar una relación con una persona o cada vez que que yo inicio una relación con una persona, voy a clavar un clavo en esta madera. Y si inicio una relación con otra persona, voy a clavar otro clavo, ¿no? Obviamente, si la inicio voy a poner un clavo y si la termino, voy a sacar el clavo. Aunque al final siempre voy a quedarme con un solo clavo a la vez, ese clavo comienza a dejar marcas dentro de la madera. Por más que yo saque el clavo, la marca va a permanecer. Entonces, eso de que tener muchas relaciones, ese mito de que tener muchas relaciones te va a dar más experiencia y te va a volver más maduro y te va a enseñar sobre lo que es la vida, no es correcto, ¿no? Iniciar muchas relaciones o tener muchas relaciones, enamorados, novios, novias, lo único que va a hacer es dejar heridas en nuestro corazón. Esas heridas van a permanecer y son heridas muy difíciles de sanar. Son heridas que nos pueden volver personas sumamente desconfiadas o personas extremadamente celosas o personas que tienen una visión distorsionada de lo que es el amor. Y esas marcas van a influir en la forma en la que nos comportamos dentro de una relación y van a influir incluso en un futuro matrimonio, ¿no? Gracias a Dios, Dios puede sanar esas heridas y restaurar nuestro corazón. Sin embargo, nada garantiza que ese proceso de sanidad va a ser un proceso cómodo, ¿no? Muchas veces va a ser un proceso incómodo, donde Dios va a trabajar en nuestro corazón como si trabajara en un pedazo de madera rústico. Y en algunos casos va a doler. Y en algunos casos va a demandar mucho esfuerzo de parte nuestra. Por eso, lo mejor es mantener esa seriedad fibrosas. Antes de iniciar una relación, tener la madurez suficiente para estar dispuesto a casarme con la persona con la que voy a iniciar la relación. Quizás en el camino esa relación no termine en boda, pero lo importante es que al iniciar yo tenga la suficiente madurez y autonomía para poder casarme con esta persona. ¿Y a qué me refiero con autonomía? A que no sea alguien que dependa totalmente de sus padres, sino que sea alguien capaz de valerse por sí mismo. No se trata solamente de que yo me sienta alguien maduro, sino que viva una vida con madurez, con un nivel de madurez que me permita mantenerme por mí mismo, ¿no? Ahora, ¿qué otra pregunta me parecía interesante para compartir el día de hoy? Por ahí al principio mencionábamos algo acerca de si existe una persona para mí, ¿no? ¿Y cómo saberlo? Bueno, no hay una manera profética de saber quién es la persona adecuada para mí, ¿no? De hecho, Dios nos va a dar ciertos principios que debemos considerar en otras personas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más importantes para cualquier cristiano debe ser buscar una persona que ame a Dios. De hecho, una persona que ame a Dios más de lo que te ame a ti.
Ese es un principio que todos debemos considerar. Luego, el hecho de si hay una persona o de quién será la persona adecuada, va a depender mucho de uno, ¿no? ¿Por qué? El amor, más allá de lo que dice el mundo, el amor no es un sentimiento, de ninguna manera. Nosotros debemos tener claro y quitarnos esa idea de la cabeza. El amor no tiene que ver, es más, yo de manera personal me atrevería a decir que el amor no tiene nada que ver con sentimientos. No tiene que ver con cómo me siento o cómo me hacen sentir. El amor realmente es una decisión. Yo decido amar a alguien. Eso es el amor. El amor es una decisión. ¿Cuál es la evidencia más clara y más grande de que el amor es una decisión? La evidencia es que Dios te ama y Dios me ama. ¿Por qué es que Dios te ama? ¿Por qué es que Dios decide amarte a ti y adoptarte como su hijo y regalarnos la salvación? Es porque Dios decide hacerlo. No hay algo en nosotros con lo que nosotros podamos decir, Dios me ama a mí porque yo soy así, o porque yo tengo esto, o porque yo vengo de tal lugar o de tal familia. No hay algo que nos pueda hacer merecedores del amor de Dios. Entonces, Dios nos ama porque Él decide hacerlo por su propia voluntad. Él decide amarte a ti y Él decide amarme a mí. Y que yo sea de una forma o de otra, no cambia el amor de Dios hacia mí. Obviamente yo estoy llamado a corresponder a ese amor, pero el hecho de que Dios me ame a mí es una decisión que Dios toma. Es la misericordia y es la gracia de Dios por la cual Él me ama, decide amarme. De igual manera, el amar a alguien es tomar la decisión de amar a esa persona. Ahora, yo como ser humano puedo tomar esa decisión basado en ciertos parámetros que yo mismo voy definiendo. Uno de los parámetros más importantes, como mencionaba hace un momento, debe ser buscar una persona que por sobre todas las cosas ame a Dios. ¿Por qué? Porque eso me va a dar, de alguna manera, me va a dar la garantía y la seguridad de que esta persona tiene un concepto de amor similar al que yo estoy formando. Y no solamente el concepto que el mundo forma en nosotros, que el amor es un sentimiento. Muchas veces en las familias en el mundo se suele pensar que el amor es un sentimiento, el fuego del amor, la llama del amor. Y muchas veces suelen decir, incluso en las novelas o en las películas, que el amor ya se acabó. El amor que hubo entre nosotros se acabó. Ya no me siento igual, ya no me hace sentir igual, solo nos hacemos daño. Entonces, como el amor ya se acabó, lo que debemos hacer es divorciarnos. Esa es la conclusión a la que llegan muchas parejas. Sin embargo, esa es una decisión basada en emociones y en sentimientos, porque últimamente nos peleamos mucho, últimamente discutimos mucho, entonces decidimos que ya no nos amamos, o creemos o sentimos que ya no nos amamos y pensamos en un divorcio, ¿no? Sin embargo, al ser el amor una decisión, yo puedo decidir amar a alguien o puedo decidir dejar de amar a alguien. Sin embargo, en un contexto cristiano, en el enamoramiento, es decir, como decíamos al principio,
pensando en un matrimonio, la decisión de amar a alguien es una decisión que se toma para siempre, no solo de un momento. Y es una decisión que no está condicionada a cómo es la otra persona. Por eso en las bodas siempre van a escuchar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, porque es un recordatorio de alguna manera de que no nos casamos solamente con lo bonito, ¿no? Sino con lo feo y con todo lo que pueda conllevar esa persona, ¿no? Y cuando digo lo bonito y lo feo, me refiero a sus virtudes y a sus defectos. ¿Y por qué es para toda la vida? Porque según la Biblia, el matrimonio refleja una relación. El matrimonio es el reflejo de una relación que está en la Biblia. ¿Qué relación esa es? ¿Qué relación es esa? ¿Quién me puede decir? Es la relación entre quién. Cristo y su Entre iglesia. Cristo y su iglesia, exactamente. Y Cristo jamás ha dejado de amar a su iglesia y jamás ha dejado de ver por ella y de velar por su bienestar. Entonces, es el mismo concepto que debemos tener nosotros en un matrimonio. Y aún antes de eso, en un noviazgo. No se trata de probar. Eso es un concepto del mundo. En un contexto cristiano, un matrimonio es el reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia. Una relación que dura para siempre. Eso es un matrimonio. Y un enamoramiento o un noviazgo es un paso previo a esa etapa. Entonces, es algo que se debe tomar con ese nivel de seriedad, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si esa persona es para mí? Pues esa va a ser una decisión que yo tengo que tomar. Por eso es importante ser lo suficiente maduros para poder tomar esa decisión, ¿no? Seguramente vamos a relacionar nuestra decisión con mis gustos, mis sueños, mis ambiciones y cosas que podamos tener en común, ¿no? Obviamente, por poner un ejemplo, si alguien tiene el sentir de querer ser misionero, irse a predicar la palabra de Dios a otro lugar, siente de parte de Dios que tiene un llamado misionero, lo más sensato y lo más correcto es que busques a alguien que tenga el mismo sentir. No tendría sentido que Dios te provea a una persona, alguien, una compañía, y que esa persona te desanime del llamado que Dios había puesto en ti. Entonces, tenemos que tener muy claro que es importante que nosotros sepamos, conozcamos, tengamos claro cuáles son los llamados que tenemos de parte de Dios para servirle, ¿no? Y más allá de lo que son sueños y ambiciones, pues cuáles son los propósitos de Dios para mi vida, ¿no? Y eso va a estar muy relacionado a mis dones y talentos. Y eso tiene que ver también con esta pregunta, ¿no? Dios creó una persona específica para unirse en matrimonio con otra. Y hay dos posiciones distintas para muchos cristianos, ¿no? Pero en la que realmente lo único que hay que tomar en cuenta a la hora de casar no es que tu compañero sea creyente de manera que tú estás en una iglesia y cualquier persona que sea creyente puede ser una candidata o un candidato para ti. Y eso podría ser hasta cierto punto, ¿no? Pero hay directrices claras en la Biblia
donde nos va a decir que que no solo es eso lo que debemos considerar. Ahora, hay gente que dice que Dios tiene una opinión en todos los casos y en todas las circunstancias por las que podemos pasar durante nuestra vida. Entonces, vamos a imaginarnos por un momento que Cristo estuviera viviendo entre nosotros. Entonces, yo voy donde Cristo y le digo, por ejemplo, si debiera yo comprar este carro o aquel carro. Entonces, yo no creo que Cristo me dijera, bueno, la verdad que no estoy seguro tampoco, sino que Cristo podría decir, bueno, eso depende de ti, de tu gusto, porque yo no creo que Él sea cambiante como somos nosotros. Y un carro nos puede gustar por la forma, o por el color, o porque tiene aire acondicionado, o porque es un auto, o es una camioneta. Y eso tiene que ver más con nuestros gustos que con que Dios me diga de manera específica con qué persona de todas las que conozco, de todas las que Él creó, es la correcta con la que me debo casar. Ahora, ¿qué cosa es importante para tomar una decisión? Mm, Hay una frase que tiene que ver con el amor a primera vista. Y yo dudo mucho que exista un amor a primera vista, ¿no? Que a alguien le puede haber pasado y le puede haber funcionado, no significa que vamos a cambiar, por decirlo de alguna manera, vamos a cambiar la regla porque a uno le funcionó, ahora todos pueden hacerlo de esa manera. Sino que parte de la madurez de la persona es aprender a conocer a otras personas, y para esto no necesito tener muchos enamorados, sino tener muchos amigos, o tener amigos realmente. Y es ahí donde yo voy a aprender a relacionarme con otras personas. ¿Qué pasa? Hoy en día, por lo que la gente considera que no es suficiente tener amigos, sino que deberías tener muchas parejas para formarte una opinión más completa. El tener amigos significa elegir a alguien con quien tú vas a compartir parte de tu vida. ¿Cuál es el problema o qué cosa es lo que normalmente pasa en el mundo? Que la gente solo comparte lo que más le conviene, o tiene amigos basados en ciertos intereses. Pero es poco común tener o desarrollar amistades sinceras, ¿no? Sin ningún tipo de interés o de segunda intención, o una amistad sincera en la que uno mismo se pueda mostrar tal como es con otras personas. A veces la gente se preocupa mucho del qué dirán, ¿no? O de aparentar. Eso hace que sea difícil conocer a otra persona. ¿Qué cosa es y cuál es el problema que puede ocasionar eso, ¿no? El no tener la madurez suficiente para mostrarse uno tal cual es y aprender a conocer a otras personas tal cual son. Es como que tú compres algo, compras un reloj, pensando que es un reloj original y de buena marca. Y cuando te lo llevas, pagas por él, te lo llevas, llegas a tu casa y lo miras, te das cuenta de que no es el reloj que pensabas o no es la marca que pensabas.
a veces ni siquiera funciona como debería. Y terminas decepcionado. Y por eso es que muchas personas hoy en día están decepcionadas del amor, ¿no? Y el problema no fue que... El problema no es como algunas mujeres dicen hoy en día, ¿no? Todos los hombres son iguales. O como un hombre podría decir, todas las mujeres son iguales. El problema es que la forma en la que iniciaron esa relación no fue la correcta. Pues la forma en la que compraste el reloj fue en un lugar de dudosa procedencia, ¿no? Y por un precio sospechosamente bajo. De igual manera, si tú buscas iniciar una relación de una manera bajo circunstancias apresuradas, bajo circunstancias en las que no estás en un entorno cristiano saludable, en las que no has aprendido a desarrollar amistades con otras personas del mismo sexo, del sexo opuesto. Entonces, estás saltando etapas que son importantes y que te van a ayudar a tomar buenas decisiones. Y estás aumentando el riesgo de que eso vaya a funcionar o de que eso vaya a salir bien. Y nuevamente, ¿no? Pueden haber casos en los que a alguien le haya funcionado, pero eso no significa que las cosas funcionen de esa manera, sino que por la gracia y la misericordia de Dios, esa persona pudo sobrellevar su relación y terminarla con un matrimonio cristiano saludable, ¿no? O puede ser que sí funcione, pero el esfuerzo que esa relación, ese noviazgo, ese matrimonio en el futuro sea un matrimonio saludable, el esfuerzo que eso va a implicar va a ser un esfuerzo mucho mayor. Y Dios va a poder obrar, pero el precio para pagar va a ser mucho más alto. Y recordemos, ¿no? En la Biblia nos enseña que Dios puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero muchas veces las consecuencias de nuestras malas decisiones, esas no desaparecen, ¿no? Esas vamos a tener que asumirlas. Entonces, hermanos, sí me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta relacionada a este tema. Pueden abrir sus micrófonos y hacer preguntas o ponerlas en el chat. Yo por aquí también las voy a leer. Hermano, buenas noches. Sí, Quiero poner el caso de unos amigos que yo tuve en el colegio. Eh, Ellos estaban dentro de la iglesia, ¿no? De la misma iglesia, y bueno, estuvieron de enamorados a partir de los 18 años, pero cursaron las universidades también, pero uno quería especializarse, ¿no? Entonces, todavía no se iban a concretar, no se iba a concretar el matrimonio, y uno de ellos tenía que ir a estudiar fuera. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para aquellos jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que tienen metas de estudiar fuera del país, y tener una relación saludable, ¿no? ¿Sería casarse, si es que lo desean? Porque muchas veces las relaciones
a distancia no funciona. Ok, bueno, definitivamente, ¿no? Una relación a distancia tiene pocas probabilidades de sobrevivir. O sea, una relación debe ser presencial, ¿no? Si queremos decirlo de alguna manera. Una relación debe ser presencial para que aprendan a conocerse de una manera más íntima. Recordemos, hermanos, que el amor es una decisión, ¿no? Yo me caso con alguien y decido, tomo la decisión delante de Dios de amar a esa persona en cualquier circunstancia, ¿no? Aún cuando yo me pueda sentir feliz, o pueda sentirme triste, o pueda estar molesto, ¿no? Ese aprendizaje y esa experiencia se hace sumamente difícil vivirla a distancia. Hay algunos casos en los que pueden sobrevivir, ¿no? Pueden lucharle, pueden sobrevivir, pero el riesgo es demasiado alto como para pensar que no, me va a ir bien, no voy a tener problema. Ahora, yendo un poco más hacia atrás, yo recomendaría que antes de iniciar una relación puedan buscar a alguien que tenga planes a futuro similares a los de uno, ¿no? O al menos que esté de acuerdo, no tenga problema, por ejemplo, en viajar y iniciar una maestría en el extranjero, ¿no? O un estudio superior en el extranjero. Y lo recomendable es que si una persona, uno de los dos va a estudiar en el extranjero, vayan ambas personas, ¿no? Sobre todo si son estudios de 1 año, 2 años, 3 años. O sea, es poco recomendable y poco saludable que estén separados durante tanto tiempo. Y yo creo que para saber quién está de acuerdo con ese tipo de planes, no es necesario ser enamorados, ¿no? Desde la amistad se puede saber qué cosa es lo que piensa otra persona. No es que necesite que sea mi enamorado o mi enamorada para poder preguntarle, oye, ¿tú qué opinas sobre estudiar en el extranjero? ¿Estarías dispuesto? Sí, no. Entonces, eso es lo que podría recomendar, ¿no? Por aquí en el chat también veo otras preguntas. A ver, dice, ¿cuál debe ser el acompañamiento de los padres en el noviazgo de sus hijos? En un contexto cristiano, entiendo que es la pregunta, ¿no? Los padres tienen el rol de padres, ¿no? Entonces, ellos siempre van a cuidar de sus hijos y enseñarles lo que dice la palabra. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál debe ser el acompañamiento de los padres? No solo durante el noviazgo, ¿no? Sino desde antes, debe ser formar hijos bajo lo que nos enseña la palabra de Dios. Si nosotros formamos a nuestros hijos según lo que dice la palabra de Dios, creo que esa puede ser la base que nos traiga tranquilidad para las decisiones que vayan tomando nuestros hijos. Definitivamente son temas que se deben conversar, ¿no? Y no solo desde el noviazgo, sino desde antes, tener una relación de confianza en la que los hijos no tengan temor de hablar con sus padres, no tengan temor de contarle las experiencias que están viviendo. Obviamente, si yo nunca hablo con mis hijos de estos temas, pues va a ser complicado que cuando ya me entere que tienen enamorado o enamorada, me quieran contar todo lo que les pasa, ¿no? O sea, es algo que se debe cultivar desde mucho antes. ¿Qué sucede cuando los padres no están de acuerdo con la relación? Yo creo que es importante que los padres den una opinión clara a sus hijos de por qué no están de acuerdo, ¿no? Entendiendo pues que es un desacuerdo que va más allá de los gustos, ¿no? Y solamente por poner un ejemplo, ¿no? A mi papá o a mi mamá le gusta la gente de piel clara,
pero como mi hijo está con una persona de piel oscura, pues no estoy de acuerdo. O sea, eso es un tema de gustos, ¿no? Que yo creo que eso ya depende de cada uno. Pero sí es una decisión que va mucho más allá de lo superficial y tiene que ver con cosas que podrían terminar dañando una relación. Yo creo que el padre está llamado a dos cosas, ¿no? A establecer esa relación de confianza con sus hijos, no solo desde que está en una relación, sino desde mucho antes, y también a orar para que el Señor permita que nuestros hijos crezcan en sabiduría y puedan tomar decisiones correctas, ¿no? Bajo la guía de Dios. ¿Hay una mano levantada? ¿Alguien quiere preguntar? Sí, yo quería hacer Un no sé si es comentario. aporte o un comentario, Sí, adelante. de que a veces, cuando los hijos quieren iniciar una relación y son jóvenes, por decirte 18 o 19 años, los padres lo que hacen es ver solamente los defectos de la persona que lo está pretendiendo y no ven los defectos que también puede tener su hijo o su hija, ¿no? Y entonces, si son cristianos, ellos, los padres deben dar siempre, de tratar de conocer la otra persona que le interesa y con que su hijo quiere comenzar la relación, para que sea honesto y le hable las virtudes y los defectos, pero también a su hija le haga ver sus virtudes y sus defectos, ¿no? Porque a veces, a mí me pasó en una etapa que nadie era lo suficiente para mi hija, nadie, ¿no? Un techado de virtudes. Pero a veces ahí los padres fallamos, pues, ¿no? Ya cuando uno madura se da cuenta que las cosas no son así. Entonces eso me parecería que es bueno que lo recuerden. Y el otro punto que quería que también recuerden los padres es que ellos también tuvieron 18 años, que ellos también tuvieron 17 años, porque a veces cuando somos papás ya es como que fuéramos perfectos y que nunca nos hubiéramos nosotros también atolondrado a los 15, 16, 17, ¿no? Es cierto, es cierto. Muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o algún comentario o algún aporte que quiera hacer? Amén, hermano. Amén, hermano, amén. Adelante, adelante. Creo que primero estaba Junior. Adelante, Junior. Adelante. Amén, amén. Gracias. También hay que recordar, pues, ¿no? Que no, cuando estamos jóvenes o cuando estaban jóvenes muchas veces, ¿no? Tampoco no es tan recomendable darle como que una especie de autoridad al hijo o a la hija, ¿no? De poder tener un enamorado o una enamorada, porque a esa edad todavía no están muy maduros, ¿no? Entonces hay que explicarles bien a los hijos de que eso se va a dar en el momento en que ellos se encuentren relativamente maduros o más maduros, más cimentados también en la palabra de Dios y puedan también ellos ir creciendo con eso, ¿no? Porque de jóvenes a veces cometemos muchos errores y a veces pues no, los errores vienen con sorpresa también, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, hermanos. Y nada, ese era el comentario que quería hacer. Gracias, Junior. John creo que iba a comentar algo también, o preguntar algo. Sí. Adelante. Quisiera, bueno, así en paréntesis, dar un poco de énfasis, por ejemplo, en mi caso, el tiempo en el cual me tuve que casar, ¿no? Y ahora como padre, pues me doy cuenta también lo difícil que es para un padre decidir, ¿no? Y de alguno de tus hijos o tus hijas tenga que, pues, no es que se case, sino que prácticamente sentir que se va a ir, pues, ¿no? O sea, va a tener que
apartarse, ¿no? En este caso, yo como padre, pues ya mis hijas pues, ya no me van a ver como el hombre, pues, ¿no? Su protector, su cuidador, que las atiende, que las lleva para allá, para acá. Pero no, ahora va a ser otra persona con quien ha conocido y ha servido, pero entonces, inicialmente antes de casarme, depende también la visión que tenemos y la confirmación de Dios, ¿no? Hablando como cristianos, como hijos de Dios, la convicción que Dios nos da, uno, de saber que ella va a ser mi esposa o esposo, y eso también es la seguridad de los padres, ¿no? El saber que él va a ser el esposo de mi hija o la esposa de mi hijo, ¿no? Cuando yo fui a pedir la mano, inicialmente pues, fue un poco difícil, ¿no? Y con todo respeto, pues, no, hablando, depende de mis suegros si están presentes, pero a veces sentí como un pequeño rechazo, ¿no? Suele pasar, yo entiendo. Podemos de repente tener algún cargo muy importante en la iglesia, podemos ser pastores, misioneros, pero hay ese recelo de todas maneras en que alguien venga pues a la casa a pedirte la mano. Y yo pues estaba prácticamente, ¿no? Restaurando mi vida espiritual en las cosas de Dios, ¿no? Sin embargo, había algo mayor, más poderoso, ya eso era la parte de la voluntad de Dios, que Dios había determinado pues que yo me casara con Karen, ¿no? Inicialmente no tuve la aprobación de mis suegros, descartado, ¿no? Pero ya Dios me había dado a mí esa confirmación, y a Karen también. Y estuvimos orando, perseverando, y igual yo continuaba con mi vida de trabajo, de visión, de estudiar, progresar, restauración de las cosas de Dios. Y después de 2 meses, tuve que nuevamente pues insistir, o sea, pedirle la mano a mis suegros. Y la respuesta de mis suegros fue que ellos oraron y Dios les había confirmado que sí era la voluntad de Dios. O sea, que sí era la voluntad de Dios. Entonces, si yo de repente, ¿no? Inicialmente me hubiera desanimado, decía, no tengo la aprobación de mis suegros, no estoy seguro que Dios quiera que me case, o me hubiera dejado yo llevar por prejuicio, de repente, no, todavía estoy en una situación que primero tengo que restaurarme, o ser profesional, o tener alguna posición. Quizás yo hubiera abandonado, si me hubiera dejado llevar por todo eso, y hoy día pues no tendría, ¿no? La bendición que doy gracias a Dios que tengo, ¿no? Estar casado, ¿no? Amo a mi esposa me ama, con nuestros conflictos, así cosas que suelen pasar, pero con la ayuda de Dios y la asesoría de la palabra de Dios, pues salimos adelante y hoy día tengo 2 hijas, ¿no? Entonces voy al punto de que inicialmente las dos partes, ¿no? Tanto de los padres desde ahora, ¿no? Saber, entender la voluntad de Dios. Cuando llegue ese momento que alguien va a tocar la puerta y va a pedir la mano, ¿no? De nuestras hijas, nuestros hijos, y nuestros hijos tengan que salir también a pedir la mano, entendamos primeramente la voluntad de Dios, ¿no? Que es la seguridad de Dios. Y cuando tenemos esa paz, que es la voluntad de Dios, tranquilamente vamos a poder despojarnos, ¿no? Que nuestras hijas salgan y el que va a pedir la mano, ¿no? Y el que sale también, sale con esa seguridad que es Dios el que los está llevando, y es Dios ahora su protector, el guardador de esa decisión que está tomando de casarse, ¿no? Más allá de todos los pactos y compromisos que hacemos con Dios, pero la seguridad que tenemos que es el Señor el que ha permitido esa unión. No, ese es mi caso que quería compartirlo, ese sería, de repente alguien podría verlo, ¿no? Le esté pasando la seguridad que es Dios el que realmente ha determinado que es la persona con la que te vas a casar, ¿no? Y eso va confirmado también con los padres, ¿no? O sea, los padres tienen esa paz, esa seguridad que sí es Dios el que ha determinado esa bendición. Eso sería, hermano. Gracias. Gracias, John. Ahí nada más aclarar un punto que es lo que mencionábamos al principio, ¿no? Dios nos puede, dentro de su voluntad, Dios puede tener el propósito para nosotros
Dentro de sus propósitos puede estar el hecho de que nosotros nos casemos, ¿no? Y formemos una familia. Y puede poner en nosotros el sentir para casarnos y para buscar una persona conforme a nuestros gustos, a nuestros intereses y a una serie de parámetros que podemos establecer. Sin embargo, la voluntad de Dios no es específica en el sentido de que la voluntad de Dios es que yo me case con esta chica o con este chico, ¿no? Ese nivel de detalle es decisión de cada uno, ¿no? Obviamente Dios lo que sí puede hacer es poner paz en tu corazón por la decisión que tú estás tomando. Puede poner paz en el corazón de tu enamorado o tu enamorada por la decisión que ella está tomando. Y puede poner paz en el corazón de los padres por la decisión que sus hijos están tomando. Pero el que tú escojas a un hombre o una mujer como esposo, como esposa, es decisión, está dentro del libre albedrío que Dios nos da, ¿no? Para tomar esas decisiones. Lo que sí, pues Dios nos va a decir que busquemos a alguien que le ame a Él, ¿no? Que le ame a Él por sobre todas las cosas. Y los padres, pues siempre tienen que tener también eso en mente, ¿no? Más allá de lo que en el mundo se suele decir, ¿no? Que tenga plata, que tenga una buena profesión, que pueda mantener a mi hija o a mi hijo, bueno, generalmente a las mujeres, ¿no? Que pueda mantener a mi hija y le dé todo lo que ella se merece, o que venga de una familia con un apellido, o que tenga ciertas características, o sea, esas son cosas más del mundo, ¿no? Que la Biblia no enseña de ninguna manera. Sin embargo, lo que sí es que debe ser una persona madura, de buena reputación o de buen testimonio, y una persona que ame a Dios, ¿no? Y que en sus frutos eso se pueda evidenciar. ¿No? Entonces, si no hay más preguntas, yo creo que nos quedamos aquí por la hora, aunque es un tema bastante interesante y sé que muchos deben tener varios comentarios. Hola, hermano. Hola, Le Nicolás. quería preguntar hasta qué edad, a qué edad podrían ya casarse. ¿Qué edad se pueden casar? Muy bien, vamos a cerrar con la pregunta de Nicolás. La edad, más allá de decirte a los 18, a los 25, a los 30, va a depender de si tanto el hombre como la mujer son capaces de sostenerse como una familia, ¿no? Es decir, si ambos trabajan y si ambos tienen un nivel de madurez suficiente como para vivir por su cuenta, ¿no? Entonces, hay gente que puede alcanzar eso a los 22 años, hay otros que lo alcanzarán a los 25 o 28, va a depender más que de la edad, del nivel de madurez e independencia que las personas puedan alcanzar, ¿no? Pero por encima de esos dos, va a depender de cuánto conozcan al Señor, ¿no? Dios es amor. Y si alguien quiere amar a otra persona, tiene que conocer primero a Dios para que sepa lo que es el amor. Si no conoce a Dios y no sabe lo que verdaderamente es el amor, no va a poder amar de manera correcta a otra persona. Si tú, joven, adolescente, tienes interés en iniciar una relación con otra persona, tu mayor preocupación debe ser conocer a Dios.
para que sepas lo que realmente es el amor y puedas amar de manera correcta a otra persona. Eso es lo mejor que tú le puedes ofrecer a quien tú quisieras que sea tu enamorado, tu enamorada, tu novio, tu novia, y en el futuro, tu esposo o tu esposa. Esa debe ser nuestra mayor preocupación. No solo en las relaciones, sino creo yo que en cualquier aspecto. Por eso es que la Biblia dice, ¿no? De manera clara, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Muy bien. Entonces, creo que por hoy nos quedamos aquí. Si tienen más preguntas, hermanos, si quisieran alguna segunda parte o algún tema relacionado con este, por favor, coméntenoslo para que el hermano Steven, que es el encargado del Ministerio de Familias, pueda programarlo nuevamente. O la continuación o la segunda parte, ¿no? A nosotros creo que nos va a interesar mucho saber qué inquietudes tienen en las que de alguna manera nosotros podamos servirles a ustedes. Muy bien. Gracias, hermano Stevens. Estoy tomando nota y seguro de que hay bastante inquietud por estos temas que abordamos en el culto de familia y claro, siempre bajo lo que dice la palabra de Dios, nosotros podemos abordar diferentes familias, no solamente que hemos tratado esta noche. Y yo invito a los hermanos que por favor puedan sugerir algunos temas de su interés.